Quedan todos comprometidos entonces. Después Adelante. igual lo vamos, en las próximas charlas, lo vamos reiterando para que no se nos pase. Así todos Muy bien. lo pueden recordar. Bueno, entonces, como les decía, hoy nos van a estar haciendo su presentación el equipo de intervención en prácticas restaurativas con adolescentes en San Martín, que está conformado por las mediadoras Nancy Carpanzano, que es abogada, Norma Carpanzano, que también es abogada, María Cruz Walger, que es licenciada en Trabajo Social, y por la licenciada Sonia Dolte, también trabajadora social. Les comento que también para esta clase estaba pensado en realidad la presencia del licenciado Besula, por razones de agenda, lamentablemente no se puede acercar porque tiene unas clases comprometidas, ¿sí?, en la universidad, y entonces no se puede hacer de este tiempo, pero nos envió un video que dura aproximadamente 10 minutitos de la presentación del trabajo que él realiza, así que si le parece a Sonia y a las chicas, si están de acuerdo, comenzamos con el video del licenciado Zula y después continúan ustedes, o como ustedes me digan que quieren hacer, para mí es igual. Perfecto. Con el video. Ya comparto entonces el video y lo vamos viendo. Gracias. Por favor, que apaguen los micrófonos todos, sí. Aguárdenme un minutito porque no me está apareciendo para compartirlo. Soy Juan Carlos Zulia. No se escucha el audio. ¿No se escucha? No se escucha el audio, Celeste. Ah, a ver, lo estaba escuchando yo sola, entonces, a ver, aguarden. Tenés que, Sí. cuando pones compartir, hay Sí. un botoncito que dice sonido de la computadora. Tienes que tildar ahí. A ver, ya me fijo. Lo tengo que hacer. Después te enseño todo lo de la de taqueto. Yo la hice. Ahí tenemos palta si querés empezarla esta noche. Te tenés que cansar de comer grasa saludable. No te escucho nada. Están escuchando conversaciones, por favor apaguen los micrófonos. Quien vaya a compartir tiene que poner audio de la computadora. Así. Ayude, Ulf.
Low carb. Se sigue sin escuchar. Dejar el audio de computadora, ¿no? ¿Te acuerdas si yo apagué el calefactor del guincho? Leonardo, por favor, si podés apagar el micrófono. ¿Se escucha? Si me permiten compartir a mí, yo tengo el video yo lo puedo compartir desde mi computadora. No veo quién me habla, un minutito. Pero sí, no tengo problema, ya te Ulf, puedes compartir. Ulf te habla. Ah, ¿cómo estás, Cristian? Sí, espérame porque ahora me quedó en la pantalla, ya te habilito como, no sé por qué, porque estoy marcando lo que me decís y no sé por qué no lo toman. Ya te habilito a vos. A ver, que busco acá. Un segundito que ya lo busqué. Ya estás, a ver si... Bueno, dale, ahora ya lo... Gracias, Cristian. No me puede reproducir. ¿Me permite? Un segundo, ¿eh? Sí. Por ahí es muy pesado y No, solamente el tengo. audio es más liviano. No me permite. Bueno, si quieres, no, ¿sabes lo que vamos a hacer? Sí. Cuando vos pones compartir, Sí. Sí. Te aparece un icono abajo que dice Sí. utilizar audio de la computadora. Sí, ya lo marqué y sale igual que cuando no lo marqué. Sí, pero ya lo marcamos. ¿Tenés auriculares puestos? No. No, lo que podemos hacer así, y no esperan, mientras ahora se lo voy a compartir a Cristian, a mi esposo que está acá al lado. Si quieren, Sonia, pueden ir comenzando ustedes y después, en tal caso, lo volvemos a reponer, a ver si se puede. ¿Te parece? Bueno, una pena que no se pueda ver el video del profesor Besula porque lo vamos a ver. Docente, claro, es nuestro supervisor y como era una buena introducción a nuestro trabajo. Pero bueno, que son estas cosas que pasan impredecibles. Dame un minutito que a ver, me dice Cristian que lo va a poder compartir. Espérame. Sí, Celeste, esperamos 2 minutos, no hay problema. Estamos todos acá para esto. Ahí estoy. Ahí me ves. No. Ahí. Ahí. Bueno.
Estoy. Reiteramos, mientras esperamos que salga el profesor Besula, que lo puedan editar, simplemente la propuesta era para el 25 de agosto, tener la posibilidad de ver una película que es el desarrollo de talleres y el trabajo realizado en el Centro de Contención de Moreno, que tiene que ver obviamente con todo lo que estamos trabajando, y la idea es poder ver la película el 25, que dura 1h20 creo, si no me dijeron, no recuerdo mal, y poder después hacer una mesa de coloquio, de intercambio respecto a la difusión de la película. Eso es lo que estábamos explicando antes de que empezara la exposición. Simplemente lo aclaramos porque como está fuera de lo que son la programación de clases, la idea era que todos pudieran comprometerse y pudiéramos tener un intercambio al finalizar la película. Pero sí confirmar que lo vamos a hacer el 25 de agosto. Exactamente, ya le vamos a hacer llegar cómo la vamos a ver. Seguramente es por YouTube, porque todavía no está, es un preestreno de la película. ¿Va a haber descuentos por Ticketek, doctor Peñañori? ¿O 2x1, algo así? A ti sí. Hola, soy Juan Carlos Besula y quería hablar un poco sobre mi experiencia. Trabajo con adolescentes, trabajo restaurativo. Comienza fundamentalmente en Brasil, donde la ley, el Estatuto de la Crianza y Adolescente, hace una integración entre todo lo que sea el trabajo. En cuanto a responsabilidad integral, o sea, los derechos especiales de los adolescentes, y la cuestión, digamos, de penalización. Porque trabajar con adolescentes significa buscar una tercera vía que no sea ni penalista impositiva, ni asistencialista. Ellos necesitan trabajar con ellos, ayudarlos realmente en poder tomar conciencia de la trascendencia de sus actos, de la responsabilidad social que tienen para poder integrarse en el mundo de los adultos. Ese tiempo de la adolescencia, de pasaje de la dependencia infantil a la emancipación de adulto, es precisamente el trabajo más difícil que ellos tienen que realizar. Nosotros abrimos en el año 2000 un servicio junto a el juzgado de la infancia y la juventud de la ciudad de Joinville, en Santa Catarina, Brasil, un servicio de mediación restaurativa con adolescentes,
donde realmente tuvimos una repercusión tan importante, en la cual comenzaron las personas, los familiares de los adolescentes, los profesores, a venir a consultar, a pasar por el servicio de mediación, también en casos extrajudiciales. O sea, realmente es importante pensar en que para los adolescentes la manera de expresar sus necesidades llega al punto en el cual precisan realmente de violencia en el sentido de poder ser escuchados. Entonces es muy importante entender que el acto infractor, o sea, la ilegalidad cometida por un adolescente, es realmente un pedido de ayuda. Pero no es un pedido de ayuda asistencialista, es un pedido de ayuda más estructural, en el sentido de que precisan que sea trabajada la protección integral. Fracasó la protección integral por la familia, por la sociedad, y el Estado queda como último recurso. Entonces nosotros no podemos tener una visión exclusivamente penalista o exclusivamente infraccional. Debemos entender que ellos están para ser atendidos, hacer un proceso de reflexión, de posibilidad de trabajar realmente su vida, lo que ha sido hasta ahora, sus relaciones con su familia, amigos, colegas, etcétera, profesores, para poder realmente tomar conciencia de la trascendencia de sus actos, poder realmente trabajar para esa emancipación adulta y poder así, digamos, construir un proyecto de futuro. Porque lo que precisamos realmente es esto, que ellos construyan un proyecto de futuro que pueda atender sus necesidades de una manera incorporada, armónica con la sociedad. Y esto es precisamente lo que nosotros hacemos en el servicio de mediación con adolescentes, e incorporamos un portavoz de la comunidad, para que ellos escuchen lo que la comunidad piensa, lo que la comunidad de alguna forma está a sentir con sus acciones, con sus comportamientos, con sus conductas. Y al mismo tiempo también este portavoz está para escuchar las necesidades no atendidas. Nuestra sociedad tiene el gran defecto de no dar espacio a los adolescentes. Tenemos espacios para crianzas, para chicos, tenemos espacios para adultos, para jóvenes, pero no tenemos espacios para adolescentes, donde ellos puedan reunirse, trabajar, ser reconocidos, experimentar, intercambiar sobre sus necesidades, etc. Es muy importante considerar que no podemos solamente crear un servicio, sea de técnicas restaurativas, de mediación restaurativa, y quedarnos satisfechos con ese servicio, sino que realmente debemos hacer un trabajo de salir a la calle, tomar contacto con las comunidades, poder escuchar lo que está pasando, escuchar a los adolescentes, escuchar en las escuelas a los profesores, poder realmente trabajar con ellos de tal manera como para que se corresponsabilicen. No vamos a poder avanzar solamente con medidas al final de la producción, cuando ya la violencia está instalada. Tenemos que hacer un trabajo donde los adolescentes puedan ser escuchados, atendidos y al mismo tiempo puedan llevar a una buena reflexión y puedan realmente entender lo que es vivir estas nuevas necesidades de ser adolescentes, lo que es estar dentro de una sociedad, lo que es realmente poder ser incorporado, respetado y respetando. El trabajo también involucra
el trabajo con las víctimas. Esto es muy importante porque nosotros aquí, por ejemplo, en San Martín, hemos hecho una experiencia muy interesante con mediadoras de la ciudad de San Martín, y realmente junto al juzgado penal número 1, el juvenil penal número 1, y ahí, digamos, lo que percibimos es realmente cómo las víctimas realmente se sienten absolutamente abandonadas, absolutamente dejadas. Y ese encuentro, ese trabajo paralelo al adolescente con la víctima, para que pueda realmente hacer una evolución, pueda realmente asumir su fuerza, recuperar, digamos, ese hecho, pasar, digamos, integrando ese hecho de violencia que ha vivido, y que pueda realmente visualizar qué reparación precisa. Y obviamente, más importante, la reparación personal que pueda hacerle el adolescente, porque para él, digamos lo económico no es viable, y lo importante es realmente, digamos, es sentirse que está reparando el daño que cometió. Y esto, al final del proceso, digamos, de mediación, de círculo, es decir, el procedimiento que elijan, es donde realmente puede darse ese encuentro de una manera restaurativa del vínculo del adolescente con la sociedad, de la víctima con la sociedad, porque la víctima también ha sido de alguna manera excluida a través de esa violencia que sufrió. Entonces debe ser incluida, los dos deben incluirse, y los dos pueden dialogar de tal manera para darse uno al otro la posibilidad de evolución y la posibilidad de superación de todo esto. Entonces, realmente el trabajo con adolescentes es un trabajo muy, muy interesante, muy gratificante, porque realmente uno percibe la necesidad que ellos tienen de nuestro trabajo, de nuestra escucha, de nuestro acogimiento, de la posibilidad de entenderlos, de escucharlos y de poder fundamentalmente visualizar junto con ellos sus necesidades, las maneras que ellos tenían de atenderlas, que obviamente producían daño, ¿no? Y las nuevas maneras que ellos pueden tener, las distintas opciones, desarrollar sus habilidades, desarrollar sus capacidades para sentirse realmente plenos y puedan sentirse integrados a la sociedad. Este es el trabajo, es un trabajo complejo, pero bueno, realmente los frutos son muy importantes. Vamos a trabajar realmente integralmente, vamos a escuchar, a atender, llevarlos a reflexionar, y vamos a realmente poder dar ese nexo con la comunidad que los adolescentes precisan tanto, y ese nexo con la víctima que precisan tanto para poder de alguna forma superar el daño que produjeron. Mucha suerte, trabajo, buen trabajo. Bueno, creo que pudieron escuchar bien, así que Sonia, no sé si comenzás vos, Norma, o adelante. Cuando quieran habilitar su micrófono, pueden comenzar. Gracias. Sí. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos las 4 integrantes actuales del equipo de intervención en prácticas restaurativas que está trabajando en San Martín presentes. Así que bueno, voy a comenzar yo, pero luego van a tomar la palabra mis compañeras. Bueno, para empezar, resaltar que estamos muy agradecidas de que nos hayan invitado al espacio y muy contentas que esta Asociación de Magistrados tome el tema de justicia restaurativa como un tema importante a profundizar.
Bueno, voy a compartir pantalla. ¿No? Y les voy esto se trata de relatar una experiencia, relatar un trayecto. Yo no puedo agrandar, a ver. Nosotros ahora en agosto vamos a cumplir 8 años que estamos trabajando. 8 años que venimos trabajando en forma sostenida en este dispositivo. Pero ya desde antes, un grupo de operadores del fuero y operadores que trabajaban con adolescentes, pero fuera del Poder Judicial, veníamos pensando que queríamos armar algo. Veníamos pensando que teníamos que armar algo diferente a la respuesta tradicional del Poder Judicial. Teníamos ganas de armar algo que tuviera que ver con darle una respuesta diferente al joven, algo que le sirviera, que el joven pudiera pasar por el fuero y que le sirviera para construir una vida mejor. Nosotros veníamos observando que había que empezar a abordar los conflictos que subyacían a las causas, había que abordar los conflictos anteriores, ¿no? Esos conflictos que luego devienen la formación de las causas penales. Veníamos viendo que muchos chicos pasaban por el fuero sin tomar la palabra. Desde el cuerpo técnico confirmábamos una y otra vez que los chicos, años intervenidos por el Poder Judicial, por el fuero, no hablaban del conflicto que motivó la causa, de sus circunstancias vitales en ese momento, de sus necesidades, no hablaban del conflicto en sí. Muchos, como no declaran, ni siquiera en ese momento dan una explicación que pueda permitirles empezar a hablar. Muchos chicos pasan años encerrados y luego cuando hacemos una evaluación en el cuerpo técnico del artículo 4 nos damos cuenta que nunca hablaron de lo que les pasó. Bueno, las víctimas menos. Las víctimas aparecen al comienzo del expediente, denuncias, testimonios, y luego no aparecen nunca más. Nunca las conocimos. Quedan como testigos olvidados. Esto era nuestra observación. Por otro lado, estamos en San Martín. Quizás sea redundante para muchos, pero en este curso hay gente que no es del partido, que no es ni siquiera de esta provincia. Así que me tomo un minuto para contar que San Martín es un departamento judicial muy grande, que comprende 5 municipios, que están ubicados en el primer y segundo cordón del conurbano, que tiene una densidad de población enorme, y que desde el punto de vista estadístico siempre tiene un índice de litigiosidad alto. Y esa litigiosidad tiene que ver muchas veces con conflictos entre jóvenes, riñas entre adolescentes, que a veces resultan en causas por lesiones, causas por tentativas de homicidio, causas por homicidio. Si uno lee eso, se da cuenta que el tema son los relacionamientos. Así que bueno, nos pusimos a pensar y nos unía la idea de generar un espacio donde los adolescentes, los jóvenes intervenidos pudieran tomar la palabra, pudieran participar de un proceso dialógico, hablar de sí mismos, de su circunstancia vital en el momento que se produce el conflicto, qué les pasaba, cuáles eran sus necesidades, cuáles eran sus problemas, a la vez que puedan en ese espacio trabajar sobre su implicación en estas situaciones violentas, y también trabajar sobre un proyecto de vida saludable para que el día de mañana sean ciudadanos constructivos. Pensar en hacer esto con los chicos nos obliga sí o sí, es que hay que darle participación también a los otros sujetos que están implicados en esos conflictos que devienen en causas. Y esos otros son las víctimas.
Es así que, bueno, este grupo de gente que conformamos, armamos dos cosas. Por un lado, un curso intensivo que arrancó en agosto de 2012 hasta diciembre, a cargo del profesor Besula, y a la vez un dispositivo de intervención concreto. ¿Cómo lo armamos? Lo armamos, bueno, pensando en que estamos parados en los principios rectores del sistema de protección integral de derechos. Ahí estamos parados. Nos nutrimos de la filosofía que sustenta el paradigma restaurativo. Nos nutrimos del marco teórico y metodológico, de herramientas, de algunas escuelas de mediación. También tomamos como insumo para trabajar elementos del enfoque victimológico. Nosotros desde el Vamos somos personas de distintas profesiones, así que las miradas son distintas. Algunos son abogados, otros somos trabajadoras sociales, nuestro supervisor es psicólogo, en algún momento hubo una psicóloga en el equipo, así que para nosotros la mirada interdisciplinaria necesaria cuando se habla de una cuestión compleja como el trabajo de adolescentes ya venía dado. Quiero apuntar, porque me es necesario, que en este grupo que empezó a armar esto, que en la gestión de este grupo, bueno, hubo gente muy importante, entre ellos estuvo el doctor Gabriel Peñoniori, que con su entusiasmo nos convocó, nos motivó, aportó, nos acompañó. Ulf Christian Eiras Nordenstall, que está ahí, que nos dio la clase el martes pasado, que si bien no estaba en San Martín, nunca dejó de estar comprometido con San Martín y con el Fuero, nos conectó con el profesor Juan Carlos Besula, que venía de Brasil, de llevar la experiencia que acaba de contarles en el video, la experiencia de Joinville. En ese grupo original también contábamos con Sandra Barreto, la directora del Centro de Referencia Departamental. También contábamos con otros profesionales del cuerpo técnico, por ejemplo Luz Bruno, que fue quien confeccionó el programa intensivo de formación y lo articuló con el Instituto de Estudios Judiciales, y también con la licenciada Luz Barassi. Bueno, ¿qué buscamos nosotros, básicamente? Buscamos dar una respuesta humanizada a las necesidades de los protagonistas de los conflictos que devienen en causas. ¿Quiénes son estos protagonistas? Los adolescentes y las víctimas. Recién el profesor Juan Carlos nos daba una caracterización de la etapa adolescente muy buena. El adolescente en sí está en una etapa donde es más vulnerable porque está en constante cambio, porque está experimentando, porque está ensayando modos más autónomos de vivir. Además, nuestros jóvenes, los jóvenes que nosotros trabajamos, provienen de familias pobres, provienen de sectores que tienen vulnerados derechos básicos, derechos a una buena calidad de vida, son chicos que vienen con escolaridades de baja intensidad, chicos donde, como decía el profesor, llegó tarde el Estado a través de la atención primaria de la salud, llegó tarde la escuela, y pareciera que el Estado recién se da cuenta que existen y tienen problemas cuando se los imputa de una causa judicial. Bueno, y llegan a un poder judicial que tampoco es muy humano, porque a veces se dirige a ellos con vocabulario incomprensible, donde los obliga a transitar una burocracia bastante difícil de entender. Muchos chicos nos dicen, a la audiencia no entendí nada, ¿qué es esto? ¿Qué hace quién? No es fácil para el adolescente y la familia comprender el funcionamiento del fuero. Bueno, de allí, de esta inquietud, de dar esta respuesta humanizada a los chicos y a la víctima.
No sé, Norma, si querés continuar un poco con los objetivos que perseguimos. Bien, me gustaría un poquito, como mediadora de base que soy, hacer un pequeño resumen. No sé si hay más mediadores en la audiencia, además de abogados. Como Sonia les decía, nuestro equipo es multidisciplinario, abogados, psicólogos, trabajadores sociales, magíster. Bueno, afortunadamente nuestro equipo es multidisciplinario. Y siguiendo esto este parámetro teórico que les comentaba el profesor Besula y los antecedentes de nuestro trabajo que les comentaba Sonia, que sería ¿qué hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Para quién lo hacemos? Me gustaría un poquito comentarles el cómo lo hacemos. Dos objetivos: protección integral de derechos para quienes trabajamos, jóvenes adolescentes, imputados de acto infractor y víctimas, y la comunidad. Teniendo como horizonte jóvenes, víctimas y comunidad, nuestro trabajo, yo me voy a perder un poquito de las filminas porque, bueno, a ver, acá Sonia está compartiendo que los adolescentes tomen la palabra, construyan un proyecto de vida, que las víctimas tomen la palabra y refinan el proyecto vital. ¿Cómo tomamos contacto? Si querés pasar, Sonia, me gustaría a mí comentarles un poco el procedimiento. ¿Cómo hacemos esto del que habló nuestro profesor, del que la semana pasada también introdujo Cristian un poco cómo trabaja él en la otra provincia y cómo nos formaron a nosotros? ¿Cómo lo hacemos nosotros en San Martín? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo intervenimos? ¿Cómo es nuestro proceso restaurativo con adolescentes que pueden estar institucionalizados, en libertad, en semilibertad o en algún centro de contención? Nosotros suelen derivarnos las causas Defensoría, Fiscalía, por lo general las Defensorías, Fiscalías, alguna que otra escuela nos ha convocado a participar también. Cuando recibimos el pedido de intervención, lo que nosotros hacemos por lo general es una reunión previa de nuestro equipo de trabajo, que ya Sonia les dijo quiénes son los integrantes, una reunión previa y tomamos y destinamos quién va a ser. Por lo general trabajamos por duplas y elegimos quién va a actuar como mediador y quién va a ejercer el rol del representante de la comunidad. Que después, si quieren, me detengo un poquito, cómo sería este rol, qué es lo que hace el representante de la comunidad, el portavoz de la comunidad. Una vez que nosotros elegimos esa dupla, ven que acá la Filmina les está diciendo conformación de duplas con roles diferenciados. Uno va a ser el mediador y el otro el representante de la comunidad. ¿Por qué? Si la víctima no quiere participar inicialmente, nosotros ubicamos al portavoz como el otro actor en el conflicto. Porque como bien decía Sonia y hablaba el profesor al principio, tomamos al acto infractor como conflicto, como ruptura, como disruptivo en la comunidad, como un acto que irrumpe en la comunidad, ya sea con violencia, con un daño. Entonces, tomado la situación como conflicto, ponemos dos polos opuestos. Se va entendiendo hasta acá que tenemos al joven como un actor en el conflicto, y a la víctima o al representante de la comunidad como el otro polo. ¿Se va entendiendo hasta acá cómo trabajamos en esta parte? No los escucho, pero por lo menos se asienten con las caritas. Y Norma, muy claro. Gracias, María, gracias, Enrique, gracias, Belén, gracias. Bueno, entonces hacemos así. De primero decidimos quién va a ser el portavoz y quién va a ser el mediador. Cuando no hay víctima, convocamos a una premediación y en la premediación comentamos los lineamientos generales del dispositivo, sin olvidarnos jamás los principios de la mediación: confidencialidad, voluntariedad, neutralidad, imparcialidad, consentimiento informado y lo esencial, la autocomposición y sobre todo la mediación. Hay alguien que es mediadora. Sonia, bien, Sonia, me estás escuchando, me estás, bueno, igualmente lo que no me entiendan, porque sea un poco oscura o rápida al hablar, les pido por favor que me pregunten y me hagan comentarios o lo que sea. Acá tengo otra, Male Balmaceda, mediadora. Bárbaro.
Entonces, en esta bipolaridad que hacemos, ¿sí?, entendida como polos opuestos, exponemos en la premediación cómo vamos a trabajar. Le entregamos una propuesta y a través de esa autonomía de la voluntad del joven, le consultamos si él quiere participar o no de esta forma o cómo querría participar, a quiénes querría escuchar, qué querría decir. Jamás orientamos una intervención del joven por lo general algunos vienen y nos comentan, dice, bueno, ¿a quién le tengo que pedir perdón? O ¿a quién le escribo o yo vengo a pedir perdón? Es escuchado y comenzamos a caminar este proceso. Acá tenemos un mediador de Brasil también, y comenzamos a caminar este proceso en el que, tal como nos enseñaba el profesor, vamos transitando la la dependencia infantil a la familia, a la atención de las necesidades por la familia y fracasada la familia por él mismo como pueda, a la emancipación, no entendida en el concepto técnico que los abogados entendemos, emancipación jurídica, sino a la emancipación como adulto, vieron que siempre decimos el desarrollo progresivo de las capacidades, la capacidad progresiva de los niños, niñas y adolescentes. Ese es el acompañamiento que hacemos de la dependencia infantil a la emancipación como adulto. Entonces, en ese proceso en el que lo acompañamos, el joven nos dice si quiere participar de este dispositivo que no va a tener incidencia en su causa penal. Más adelante les vamos a mostrar una filmina en la que hacemos un paralelismo entre el proceso judicial al que puede él estar sometido y el proceso de mediación o este proceso restaurativo que nosotros hacemos. Son paralelos y autónomos. Después nos vamos a centrar un poquito más en eso. Retomo el tema de la premediación. Explicado o comentado en la premediación cómo es el dispositivo, cómo trabajamos, y obtenido el consentimiento del joven, recién empezamos con la primera, fijamos una nueva entrevista y fijamos el primer encuentro de mediación. ¿Sí? Después les comento con algunas herramientas con las que trabajamos, los que somos mediadores, operadores de conflictos, cómo empezamos este tratamiento. Después, acá en la filmina tenemos invitación a entrevistas de premediación. Eso ya se los decía, ya se los había comentado. Las reuniones preparatorias, en esas famosas reuniones preparatorias lo que hacemos es consensuar quiénes vamos a tener un rol y otro, llamados telefónicos. Les digo que es bastante costoso conseguir que de algún centro de referencia, a ver quién tiene, sobre todo en esta época de emergencia sanitaria y de aislamiento social y preventivo, quién tiene un teléfono para facilitarle al joven, para poder a través de videollamadas, Zoom, o cualquier medio electrónico poder tomar contacto con él. Antes de la cuarentena, nosotros solíamos ir al centro de referencia a trabajar. Hemos ido a Pablo Nogués, hemos ido a algún juzgado, o el joven ha sido trasladado a algún lugar, alguna dependencia judicial, y ahí hemos trabajado. Después, para seguir con la filmina y no perderme, dice, participación del portavoz de la comunidad, ya les contaba que era el otro polo del conflicto, y los encuentros conjuntos. Encuentros conjuntos son las reuniones conjuntas que podemos tener el joven, el representante de la comunidad, las personas que son significativas para él, que él convoque a esa reunión, o los famosos caucus, o reuniones privadas que podamos tener. ¿Cómo lo hacemos vía distancia? A través de las plataformas nos permiten colocar a una persona en sala de espera, así que también hacemos reuniones privadas a través de plataformas electrónicas o plataformas a distancia. Zoom, les digo, es bárbaro, o Google Meet, no sé, usamos Microsoft Teams, mira, hay muchas, Samba Live, estamos usando muchas. A ver, para no perderme, tenemos el portavoz de la comunidad, que después si alguno pregunta específicamente les comentamos un poco más. Después los principios básicos de la mediación, ya les había comentado, la voluntariedad en la participación, la confidencialidad, la imparcialidad de los mediadores, informalidad del proceso y promoción de la autocomposición. A ver, donde hablamos de informalidad del proceso, independientemente de que el proceso este proceso restaurativo que hacemos sea informal, tiene una estructura.
porque vieron que les estuve comentando que hacemos una premediación, hacemos una convocatoria previa, comentamos lo que hacemos, obtenemos un consentimiento informado y seguimos unas ciertas etapas. Ulf la semana pasada nos hablaba del paradigma restaurativo cuando nos comentaba brillantemente la fase exploratoria que ellos implementaban. Nosotros también hacemos en un principio, hacemos una apertura del proceso también con una fase exploratoria, utilizando las herramientas de la mediación como preguntas abiertas, fundamentalmente la escucha activa y sensible, el diálogo, para formar un espacio confiable, promover el rapport, generar un feedback con el adolescente. ¿Cómo? Generando un espacio de comunicación de la forma en la que el joven quiere comunicarse con nosotros. Él nos dice a nosotros la manera de comunicarse. Siguiendo a Watzlawick, es imposible no comunicarse. O sea, la teoría de la comunicación humana, ¿no? Entonces, nosotros lo escuchamos a él como él nos propone comunicarse con nosotros. Y así empezamos inclusive la premediación. A ver, generar espacio confiable. Bueno, esto da un poquito más para que después cualquier cosa les... sí. Mira, justito hay una pregunta, por eso te interrumpí, que estaba relacionado con lo que venías hablando recién, que dice si podías ampliar lo de la propuesta que haces en la premediación. Esto lo escribe Rocío Postigio Sánchez, y bueno, entonces te quería preguntar si en ese punto podías ampliarlo un poquito más sobre este tema. Bien. A ver si la entendía Rocío. ¿Cómo hacemos en la premediación? Nos llega a nosotros el pedido. Miren, como nos llega a todos los abogados por escrito, ahora telefónicamente. Centro de mediación, si pueden intervenir con tal joven alojado en tal lado. Jamás sabemos la materia, el objeto, la causa. O sea, la imputación de la infracción. No la conocemos. Entonces, fundamentalmente a mí no me interesa conocerla. ¿Qué hacemos entonces? Empezamos a indagar para la premediación teléfono de contacto. ¿Cómo podemos llegar al joven? Cuando llegamos telefónicamente o con la conversación, ¿podrían ampliar sobre cómo se trabaja con el portavoz? Sí, después lo hacemos. Cuando llegamos al joven, tomamos contacto con él. A veces les digo que nos da mucho resultado la videollamada. Él nos ve, nosotros lo vemos. O llegamos a través, vieron, del director del centro de contención. El director del centro de contención, nosotros les explicamos cómo trabajamos, él le comenta al joven y el joven vuelve a contactarse con nosotros y nosotros con él. Cuando nos contactamos con él, le contamos, le decimos, ¿en qué va a consistir el proceso? A ver si querés que me explaye, Rocío, ¿en qué le decimos? ¿Por qué no avanzás y después dejamos las preguntas? Bueno. Son las 7. Hacemos mediaciones con jóvenes. Bueno, entonces, brevemente para Rocío, ¿qué le decimos? Le comentamos el trabajo, ¿viste? El trabajo que vamos a hablar con las personas que él quiera hablar, de los temas que él quiera hablar, para acompañarlo en este proceso de crecimiento, de bienestar, más que de crecimiento, de bienestar, hacia donde él quiera ir, independientemente de cómo está su proceso judicial. Bueno, ahora siguiendo a Sonia, a mi compañera de equipo, avanza un poquito más. Portavoz de la comunidad, después les decimos porque alguien nos preguntó, después dice proceso restaurativo y proceso judicial. Vieron que yo les comentaba que hay... ¿Querés, Sonia, seguir vos? Sí, si querés, sigo yo. Dale, seguí. Nosotros, en esta entrevista de premediación que hacemos con el joven, le aclaramos que el espacio es de él, que es para trabajar sobre sí mismo, sobre sus necesidades, sobre sus problemas, sobre el conflicto que protagonizó, sobre su proyecto de vida. Le aclaramos que participar de este dispositivo no va a afectar su causa judicial. Nosotros lo invitamos a un espacio donde trabajar sobre sí mismo en relación con otros significativos que puede ir invitando a cada encuentro. En un encuentro puede invitar a un padre, a una madre,
en otro encuentro un hermano, en otro encuentro a un maestro, y un significativo también es la víctima, obviamente. La idea, si se puede llegar a un encuentro con la víctima. Pero le aclaramos que este dispositivo no lo va a favorecer en su proceso judicial. Por otro lado, aclaramos esta cuestión de la confidencialidad. Todo lo que se habla en el espacio de mediación con el joven no se habla en otro lado. Todo esto para que el espacio sea confiable. Pero esta cuestión de que el proceso restaurativo y el proceso judicial son paralelos y no se cruzan es fundamental, porque si no, no estaríamos hablando de prácticas restaurativas. Si el chico viene para tener un beneficio en su proceso judicial, ya estaría viciada la intervención. Paralelamente, como convocamos al joven a esa primera entrevista y después empezamos el proceso de reuniones, paralelamente hacemos lo mismo con la víctima. La ubicamos y la invitamos a participar, y se repiten las mismas condiciones, y se repiten las mismas cuestiones, que esto no va a favorecer al joven ofensor. Se le invita a la víctima a hablar sobre lo que le ha pasado, la situación penosa vivida, cuáles son sus intereses, cómo cree que puede ser restaurada su integridad que fue afectada por el conflicto. Bueno, esto de alguna manera ya lo había comentado Norma, tiene que ver con cómo llegan los jóvenes a este dispositivo. Quizá lo que se puede ver un poquito es por qué los mandan. Muchas veces llegan luego de una sugerencia de algún profesional del equipo técnico que ve a los jóvenes imputados al poco tiempo de comenzar la causa y observa que hay necesidad por parte del joven de abordar el conflicto. Hay veces que hay jueces que nos derivan los casos porque hay una inminente salida de la detención a un contexto barrial que puede ser conflictivo, porque ahí se produjo el hecho. Muchas veces el operador que pide la intervención ve que el proceso legal no solucionó el conflicto que subyace. Hay veces, y muchas veces los defensores lo hacen, derivan a los chicos a este dispositivo porque el joven es el que solicita, que tiene necesidad de restaurar el vínculo con la víctima u otro significativo. Y también muchas veces hemos escuchado que hay operadores que nos derivan al chico porque dicen, bueno, para que trabaje sobre su responsabilización y las trascendencias de sus actos, porque bueno, este es el centro del dispositivo, que el joven pueda trabajar sobre sí mismo y también sobre su responsabilización y la trascendencia de sus actos. Y nosotros pensamos en compartirles algunos casos como para que sea más clara la forma de trabajar. Elegimos 7 casos variados, la mayoría son antiguos, son de chicos que ya deben tener las causas cerradas a esta altura, con la idea de poder, que ustedes puedan imaginarse cómo trabajamos. Vamos a ver si funciona la cuestión de que se puedan imaginar cómo trabajamos. Bueno, acá les traemos un caso para comentarles. Que hemos dado en llamar este caso el rompecabezas, ¿quién soy? En este caso trabajamos con un joven, que en este caso decimos el joven A, un chico de 18 años, que había robado a un muchacho un poco mayor un celular en la calle. Fue derivado 2 años después del hecho. Cuando llegó al espacio se le explicó en la premediación que este espacio era para él, para trabajar sobre sí mismo. Y este chico A, tomó la propuesta y adhirió rápidamente a la propuesta, porque él así pudo hablar por primera vez de sus necesidades. Él tomó la pregunta, ¿quién soy? Nosotros cuando trabajamos con los adolescentes tomamos esta pregunta, que parece como si fuera muy abstracta, pero algunos chicos la bajan a tierra y la apropian. En este caso, A tomó esa pregunta, ¿quién soy? Y en el espacio pidió trabajar sobre su historia personal. Él necesitaba historizarse
y por haber perdido al papá en circunstancias poco claras, cuando él era muy chiquito, necesitaba que alguien le cuente cosas sobre su padre. Por otro lado, necesitaba convocar a miembros de la familia para develar secretos familiares que él nunca iba a adivinar y necesitaba que le hablen. En este caso, A se apropió del espacio y él decía, voy armando como un rompecabezas, porque bueno, vino el abuelo paterno y pudo hablarle del padre, que había fallecido, según la versión que se decía, había fallecido muerto por la policía porque había incurrido en un delito a robar alimentos en el 2001. Entonces él pudo escuchar a su abuelo, pudo escuchar a su abuela, pudo escuchar a su madre y desentrañar por qué su hermana no tenía el mismo apellido que él. Para él fue muy, muy valioso este espacio para eso. A ver, Sandra Barreto, si estás por ahí, este caso lo trabajamos juntas. En este caso, la víctima, que ya había pasado 2 años, escuchó la invitación por teléfono, se comprometió a pensar si iba a participar y finalmente dijo que no iba a participar, porque ya tenía un trabajo, porque concurrir a la mediación implicaba faltar al trabajo, porque ya prácticamente se había olvidado. Muy agradecido, nos felicitó por lo que hacíamos, pero no concurrió. Por eso acá abajo decimos, llegamos tarde. Llegamos tarde porque A ya había crecido 2 años, ya tenía 18 y esto fue a los 16. Y llegamos tarde porque para la víctima había pasado mucho tiempo. Ahí está, Sandra. Hola, acá Hola, estoy, sí. No sé si quieres compartir algo, Sandra, porque este caso lo trabajamos juntas. Sí, cuando lo empezaste a hablar claramente me acordé de él, porque aparte también era un chico que estaba cumpliendo pautas de conducta en el centro de referencia. Así que Bueno. lo conocíamos también desde ese lado y sí, fue muy movilizante y sobre todo para él desentrañar esa historia, que lo que yo digo que en otro marco hubiera sido no solo mucho más traumático, sino que él no me imagino cómo hubiera reaccionado responsabilizando a los adultos por haber sostenido una mentira de muchos años, digamos. Ajá. Bueno. Después le trajimos otro caso, que fue uno de los primeros que trabajamos. Debe haber sido el segundo caso que trabajamos. La verdad que nos tocó debutar con casos fuertes, como este que dimos en llamar El Monumento, Poder Volver al Barrio. En este caso B es un joven que es derivado al dispositivo de mediación, después de haber pasado más de 2 años encerrado por ser partícipe secundario en un homicidio en Riña, en el que muere otro adolescente de su barrio. Es decir, B vive en un barrio y en otro sector del mismo barrio vivía el joven fallecido. En el momento en que se produce este hecho, B tenía 15 años, así que es inimputable. Cuando el juez decide que era momento de que vuelva a vivir en libertad, ve esta cuestión de que comparten el barrio con la familia de la víctima y le dice a la familia, no pueden volver al barrio, puede haber problemas. A lo cual es derivado por la defensa. En el espacio la familia dice, ¿cómo vamos a mudarnos? Somos gente pobre, se trataba de un barrio del extremo de San Miguel en el límite con Moreno y José Cepaz, un barrio, una casa erigida sobre terrenos fiscales. Así que bueno, se trabajó con B, que era un chico muy introvertido, acerca de sus necesidades, acerca de la necesidad de empezar a expresarse mejor, se trabajó con los padres, pero en este caso lo que queremos subrayar es cómo trabajamos con la víctima, es decir, con la mamá de la víctima, la mamá del joven que falleció. En este caso llamamos a la víctima por teléfono y frente al llamado, después de casi 3 años de fallecido su hijo, la verdad no nos atendió muy bien. Porque claro, la verdad que es un destrato que nadie la haya contactado en todos esos años. Así que bueno, cuando la llamamos tuvimos que escuchar su catarsis.
y su queja por no haber sido convocada. No obstante, se quedó pensando a ver si iba a participar del dispositivo y en el segundo llamado dijo que sí, que le interesaba participar, pero que como tenía problemas de salud, vivía tan lejos, cuidaba a los nietos, carecía de medios, le era difícil concurrir. Así que en este caso decidimos, la dupla mediadora, que en ese momento era Luz Barassi y yo, bueno, agarrar el auto e irnos para la casa, ya que nos invitó. Así que realizamos 2 entrevistas con la víctima en su propio domicilio, donde hablamos del hecho penoso, donde hablamos de cómo fue seguir la vida sin su hijo menor, donde hablamos de la ausencia en esa casa de ese chico tan querido. En el segundo encuentro, esta señora nos dice, miren, yo pensé mucho sobre esto y me doy cuenta que cómo se dio la escena en la que muere mi hijo, cómo se dio ese conflicto, resultó muerto mi hijo, pero podría haber resultado muerto B u otro joven. Yo entiendo que en esta situación en la que se encontraban grupos y se enfrentaban y había armas blancas, podía morir cualquiera. Por eso, nos dice a la dupla, yo lo que les pido es que transmitan que no tengo, a ese joven y a su familia, que no tengo resentimiento, que obviamente lo perdono, que puede volver al barrio porque realmente no hay nada que se lo impida. Y nos dio unas fotos. Ella en su patio, un patio que daba a la esquina de 2 pasillos, había construido una especie de monumento a su hijo. Un monumento donde puso una foto, el nombre y una inscripción de que nunca iba a olvidarlo. Porque bueno, ella además reivindicaba esto, no hay que olvidarlo. Sacó una foto del monumento y nos las entregó con la misiva de entregarlas a la familia de este joven B, con todos estos dichos de que no había ningún rencor. También llegamos tarde con la víctima. Lo remarcamos porque realmente podríamos ahorrarnos este destrato con las víctimas y podríamos haber empezado a trabajar antes con B y su familia. ¿Se entiende? Si no se entiende, por favor aclaren, porque uno desde acá a veces cree ser claro y no lo es. Acá tenemos un caso que, no sé si está Norma, Nancy, ¿estás presente? Nancy Carpanzano. Acá estoy. Sí, Si no, está Norma, que es un caso trabajado por la doctora Nancy Carpanzano y por Norma. Este caso lo hicimos con Nancy. Esto era un joven que en una noche, yo no leo las filminas, discúlpenme, recuerdo que aproximadamente a las 10:20 de la noche, allá por donde descansan los trenes, como dicen la gente del ferrocarril, en los hangares de los trenes de Buenos Aires, le pareció una buena idea pintar los vagones. ¿Qué pasó? Lo sorprende el sereno y llama a la policía secuestra los aerosoles, todos los materiales que el joven tenía para su arte, y lo detienen. Llegado a mediación el caso, citamos al joven, hicimos, bueno, como les comentaba antes, la convocatoria a través de premediación, hicimos el primer encuentro de mediación con el joven solo y el portavoz, y ya en una segunda convocatoria se presenta, a través de un llamado telefónico y contacto con la empresa de Trenes de Buenos Aires, se presenta a nuestra mediación el representante legal de Tribunales de Buenos Aires, de Trenes de Buenos Aires, el representante legal, acompañando poder, vieron como hacemos acreditando personería, acompañando poder general, tanto para mediar como para mediar y transar, transigir, conciliar, todo, un poder general completo. Y bueno, constituye domicilio, vieron como solemos hacer los abogados cuando nos presentamos ante una instancia judicial, se presentó de esa manera. Y muy sorprendido por nuestro trabajo, participó de 2 encuentros más y nos trajo la respuesta de la empresa
que estaba muy conforme y que se encontraba satisfecha con la transmisión de la resolución que el joven había propuesto. El joven había dicho que solicitaba disculpas, que él entendía que su arte podía haber sido visto de esa forma por mucha gente, que los trenes transitan y que podía haber sido por mucha gente, que era hermoso lo que él hacía, y desde luego entendimos todos, entendió el representante legal de Trenes de Buenos Aires que era real, que era muy lindo, pero que tal vez los vagones del tren no eran el lugar adecuado para expresar ese arte o para pintarlos de una manera en particular. Entonces, concluye la causa de mediación con la gratificación del representante legal de Trenes de Buenos Aires, con el pedido de disculpas, el joven manifestando que no iba a volver a pintar los ferrocarriles, los vagones, y se cierra la causa. Luego el representante de los trenes nos deja a nosotros su contacto, particularmente nos deja su teléfono y sus datos, porque nos comentaba que todos los fines de semana tenían vagones pintados, y que si nosotros podíamos participar en estos encuentros con los jóvenes para ver si podían elegir otro espacio para pintar, bienvenido sea. Así que, como dice acá, el representante de la empresa expresó desinterés en proseguir con la acción penal, dijo que iba a desistir de la acción de daños y que se encontraba plenamente satisfecha con el pedido de disculpas del joven y sobre todo la expresión de él de que no iba a pintar más los trenes. Bueno. No sé, María Cruz Walker, Acá estoy. si estás. Sí, acá estoy. Buenísimo, así variamos un poquito y no tienen que soportarme tanto a mí. No, vamos a comentar este otro que lo hemos trabajado con Sonia, ¿no? Sí. Lo trabajamos juntas Bueno, es un joven de 20 años que estuvo en su momento detenido, digamos, es un conflicto barrial, en realidad, digamos, con una señora que es mamá de un amigo de él. Esa mamá es la víctima. Lo elegimos, digamos, porque en este caso la víctima tenía la necesidad de tener un encuentro con ese chico. Y el chico también necesitaba encontrarse con esa víctima, o con la mamá de su amigo en realidad. Él estaba detenido, había intentado incendiar la casa de la mamá de su amigo, y le había provocado algunas lesiones y otras pérdidas quizás económicas, o la amenazaba, la hostigaba. En ese momento era un chico muy conflictivo, con un noviazgo problemático, con consumo de drogas, y no era muy claro en lo que estaba haciendo en sus conductas, pero con el proceso, con la detención y con la mediación, pudo aclarar, digamos, todo lo que le estaba pasando y necesitaba poder hablarlo. Y el hablarlo no era con cualquier persona, sino con la mamá del amigo. Tuvimos un encuentro donde estuvo la víctima, estuvo el joven, y fue muy productivo, porque, como dice el título, como lo titulamos, el joven esperaba como un reproche, que la señora estuviera enojada o le recriminara, digamos, por sus conductas, y la mujer estaba en una postura muy de entenderlo, tenía un hijo en ese momento de casi la misma edad, en otra situación también de detención, y ella misma, en lugar de recriminarlo y demás, le decía qué podía hacer como para cambiar, para que contara con ella, que lo entendía, porque sabía de las situaciones conflictivas que sucedían en el barrio, del noviazgo que tenía, del consumo de drogas, y que, bueno, él se quedó sorprendido desde la actitud solidaria, ¿no? ¿Y por qué lo rescatamos también? Porque es donde el joven ahí toma, digamos, la palabra
y la víctima también, y desde esa palabra se pueden encontrar, digamos, frente al otro y reconocerse mutuamente, como forma de poder reconstruir lo vivido en la etapa anterior. No sé si quedó claro. Bueno, pasamos a otro. Bueno. Este caso también lo hicimos hace varios años ya. Fue un caso muy delicado. Es un joven que en una escena de celos ejerce violencia de género, lesiona gravemente a la que en ese momento era su novia. Su novia estuvo a punto de morir. Se trabajó con el joven, con su madre, con su hermana, en varias entrevistas acerca de su pasado, sus dificultades en sus relacionamientos, cuestionamientos sobre su modelo relacional machista. También se trabajó sobre sus habilidades, sobre sus capacidades, su proyecto de vida. Su concurrencia al dispositivo de mediación era paralelo a su espacio terapéutico. Obviamente era un caso muy, muy grave. Él en principio quería encontrarse con la víctima, ¿sí? Ubicamos a la víctima, ya habían pasado 3 años de esto. La joven, que era más grande que él, ya había formado pareja, estaba embarazada casi a punto de tener familia cuando la convocamos. Vino, expresó que estaba muy contenta de ser convocada porque esperaba una convocatoria, esperaba ser llamada en algún momento. Bueno, por fin llegó el llamado, casi 3 años después. La joven estaba muy agradecida con la salud pública que le salvó la vida. La única secuela que le había quedado, la única secuela penosa fue que perdió un ojo. Esta muchacha tenía muchas ganas de encontrarse con su victimario, que había sido su novio, porque quería explicaciones. ¿Qué pasó? ¿Cómo esto terminó así? Bueno, finalmente el joven no se animó. Finalmente el joven me dijo, no puedo mirarla, no puedo. Lo único que puedo hacer es escribir una carta. Bueno, en este dispositivo nadie está obligado ni a pedir perdón, ni a hacer lo que quiere que haga el foro penal o los mediadores, ni nada. Avanzamos en la medida de las posibilidades de las personas. El joven dijo que quería encontrarse, después dijo que no lo soportaba. Bueno, hizo una carta. Se convocó nuevamente a la joven, que volvió con su hijo en brazos, muy agradecida con el espacio. Pidió que leamos esa carta juntos, muy emocionada. Dio cuenta de que realmente cómo es la vida, que en un momento había tenido una relación de amor con este muchacho que había terminado en un hecho violento, y ahora había podido recomponer su vida y estar en una realidad nueva. Y el agradecimiento con el espacio tenía que ver con que ella expresaba que hablar de lo que había pasado, hablar de la situación penosa, hablar de toda esa época donde ella tuvo que rehabilitarse luego de las heridas, hablar del dolor sufrido y leer esa carta le permitió cerrar una etapa. Este caso fue trabajado también, Norma, por vos, no sé si está Nancy para aportar. Perdón. Si querés comentarlo. Sí, me escuchan. Bueno, este es el caso de Son Cosas del Barrio. Bien. Este caso, les digo, para mí, en mi opinión, acá tenemos 2 elementos importantísimos. Primero, la repercusión de los actos. Vieron que el profesor y nosotros siempre hablamos de la importancia de la toma de conciencia y la reflexión sobre la repercusión de las consecuencias de los propios actos dañosos. Nuestro horizonte es el joven y la repercusión de las consecuencias de sus actos. En este caso, trabajamos mucho eso con el joven. Había ingresado en una sociedad de fomento, en una comunidad, y había producido algunos daños en
en esa fundación, y el operador comunitario. Acá la importancia de la víctima, miren, por un lado, la repercusión de los actos del joven, y por otro lado, el operador comunitario, la víctima, cómo reacciona frente a esta conducta del joven. Trabajamos con el joven la importancia de la responsabilización, no la responsabilidad, no la atribución o el reproche penal, sino la responsabilización, la reflexión sobre lo que sus actos pueden generar en el otro, eso con el joven, y con el operador comunitario también trabajamos, y él nos expresa la comprensión del entorno vital del joven, conociendo a la familia, conociendo al joven desde pequeño, y nos expresa finalmente, en el segundo encuentro, que él estaba dispuesto a colaborar y ayudar en el desarrollo, de hecho lo convocaba a que vuelva a la sociedad de fomento, y que estaba dispuesto a colaborar con el joven a que continúe con el crecimiento de sus capacidades y habilidades, porque las reconocía como un joven que era víctima de su propia familia, víctima de la vulneración de derechos en su propio entorno familiar. Lo que comenzamos hablándoles al principio de la protección de derechos del joven, vulnerados por la familia, por la sociedad, que esto es lo que nos dice el profesor un poco, que es que el acto infractor es un síntoma de esa vulneración de derechos. Bueno, en este caso teníamos, por un lado, al joven que la propia víctima nos había expresado que eso sucedía en su familia, en la propia familia. Y para mí, este caso, con respecto a la víctima, la importancia del trabajo, de la devolución que el propio operador comunitario nos hizo a nosotras mismas, y el crecimiento de nosotras con relación al trabajo con la víctima, para mí fue importantísimo. Y concluye de esa forma, con la propuesta del operador comunitario, del director de esa fundación, de convocar al joven nuevamente para que participe del espacio recreativo, el espacio de colaboración social que tenía la fundación a la que el joven había ingresado a provocar daño. Muy, muy, muy lindo. O sea, muy lindo en el sentido de que, más allá de que el trabajo con los adolescentes es muy complejo y es gratificante, aquí fue doblemente gratificante por el paso que hicimos de la dependencia a la emancipación y el desarrollo de capacidades y habilidades del joven, y la comprensión de la repercusión de sus actos, y por otro lado, la víctima, la reacción de la víctima, de enojo con la familia, del joven, de comprensión con el contexto vital del joven, y de apertura a el acompañamiento a una evolucionar ambos, joven y víctima, para superar la situación que habían vivido. Muy, muy importante para mí, y para ellos muy gratificante. Bueno, María. Sí, otro... el último creo que es, ¿eh? Sí, es el último, chicos. Bueno, este es un adolescente, ¿sí? Que comete un delito de robo, una mochila o un celular, digamos, a otro adolescente, con un año de diferencia. Iban a escuelas cercanas, y el adolescente que había cometido el robo tenía necesidad como muy marcada de poder hablar con el otro chico. Se contactó, se trabajó primero claramente con este chico para ver qué era lo que él necesitaba, cuál era su necesidad de pedir perdón y demás, y en forma paralela se trabajó con el contacto con la víctima, con el otro adolescente, hasta que llegamos a una reunión donde estaban los dos jóvenes y sus mamás. Dos jóvenes de la misma edad, a 5 o 6 cuadras de diferencia de escuela, donde el joven, entre ellos tomaron la palabra en forma alternada, con respeto, las mamás también, se pudieron escuchar en sus necesidades. Este chico de 17 años le pedía perdón y lo que quería básicamente era transmitirle al otro joven de su misma edad que
nada, que no había sido algo personalizado en contra de él específicamente, sino que fue algo que se dio en ese momento y que no quería que esa situación lo hiciera tener miedo de salir, como dice el título, a la calle, ¿no? Que no anduviera con miedo. El otro chico le respondía y le decía que él no andaba con miedo, si bien en un momento sí no entendía por qué le había sucedido esto, y que bueno, el otro le pidió disculpas, las aceptaron. Las mamás también tuvieron una escucha y una participación muy activa, en el sentido de poder ver, no sé, al otro joven, al joven agresor como un joven más, como su propio hijo, y no de un modo rotulador o estigmatizante, sino con una postura muy humana. Y incluso cruzaron como experiencias entre los dos de situaciones de estudio que los marcaban puntos de encuentro desde cómo eran con sus familias, y el otro también le contaba que él era así, de la misma manera, como en espejo ir encontrando similitudes, ¿sí? Y algunos gustos, no sé, por electricidad o por ingeniería, o si trabajaba o no trabajaba. Muy humanizante fue, sobre todo donde hay dos jóvenes de la misma edad, menores, ¿no? Todavía, ninguno había pasado los 18 años. Y las mamás que accedieron las dos a participar. No sé si algo más. Sonia, con vos lo trabajamos. No. ¿Querés agregar algo En más? este caso era el primer hecho del joven. Por hecho. eso era importante para él participar del encuentro con su víctima y pedir perdón. Fue muy constructivo. Sí. Bueno, para avanzar, porque pasa el tiempo. Ya estamos terminando, Perdón. Sí. ¿Sí? No, Queremos marcar algunas consideraciones básicas. Creemos que hay que humanizar el trato con las personas, sean víctimas, sean jóvenes ofensores. En esta filmina, bueno, queremos remarcar el trato con las víctimas. ¿Cómo llegamos? Nosotros intentamos nunca mandar una citación impersonal, y menos cuando se trata de delitos graves. Intentamos llamados por teléfono, vamos a las casas si es necesario. Un problema es que como nos derivan casos que ya tienen 2 años de antigüedad, la gente cambia los números de teléfono, la gente se muda. Entonces, a veces las víctimas no las podemos ubicar. La necesidad de contemplar que las víctimas, muchas pertenecen a sectores tan desfavorecidos como los chicos. Perder un día de trabajo es perder la plata que necesitan para vivir, hay que adaptarse a sus posibilidades horarias, hay que adaptarse a su modo de vida, ¿no? Como para posibilitar que participen. Nos ha pasado, por ejemplo, con la mamá de uno de los casos, que también era una señora muy pobre, y que nos pedía, cítenme, sí, pero a principio de mes que cobro. Obviamente, también ofrecimos asistirla con los gastos en viáticos. Creemos que un programa de justicia, de práctica restaurativa de este tipo, tiene que contemplar estas cuestiones, tiene que contemplar el buen trato con las víctimas, tiene que contemplar los gastos de traslado que la víctima tiene que hacer para poder participar. Hay que facilitarle a la víctima que venga. Y creemos que ese buen trato, ese trato humano también tiene que ser para con el adolescente. A veces nosotros vemos que en el Poder Judicial es habitual citar a las 8 de la mañana para que te atiendan a las 11 o a las 12. No, estas cosas no están bien. La idea es que uno trata al otro como quiere que lo traten a uno, y trata al joven como quieren que traten al hijo de uno. ¿No es cierto? Nos pasa con los jóvenes que están detenidos, que a veces los traslados son una forma de maltrato. A veces los traslados no se concretan. Así que bueno, nuestras agendas muy planificadas, finalmente no, hay que cambiarlas. O a veces los trasladan, pero a último momento, y nos dicen, se lo dejo media hora y me lo llevo.
Y nosotros trabajamos alrededor de 1h10 en cada encuentro. Nosotros hacemos un encuentro extenso, de 1h10 por lo menos. Nos ha pasado de chicos que llegan para participar del encuentro y llegan cansados, con hambre. Este maltrato no se da de bruces con la justicia restaurativa. Avancemos así, nos pueden hacer Bueno. preguntas si quieren. Bueno. Nos preguntaban sobre estadísticas. Nosotros creemos que, bueno, en todo este recorrido, logros hemos tenido, logros que podemos traducir a través de números, como estos que ponemos acá, muchos pedidos de intervención, de los cuales la mayoría de los jóvenes acepta participar. El número de víctimas es menor, pero quizás si pudiéramos intervenir antes, sería mayor el número de víctimas que tenga ganas de participar de este proceso. También como logro vemos el efecto transformador que este tipo de intervención tienen los jóvenes que participan, porque desarrollan su capacidad para expresarse, su capacidad para analizar la propia vida, su capacidad para resignificar el conflicto, ¿no? Desarrollan habilidades y capacidades para afrontar la vida adulta que les espera, ¿no? Trabajan sobre sus actos, su responsabilidad y sobre la trascendencia de sus conductas. Este dispositivo tiene un carácter pedagógico, porque el joven que viene al dispositivo aprende en el sentido de modificar conductas, aprende a responder de otra manera frente al conflicto, aprende a relacionarse de otra manera con el otro. Creemos que, bueno, que realmente a través de estas intervenciones somos coherentes con los principios del sistema de protección integral de derechos. Creemos que a través de este dispositivo hemos logrado llegar a un número de víctimas y que las mismas han podido hablar, expresar sus necesidades, en algunos casos hasta redireccionar sus proyectos de vida. Y también creemos que con estos dispositivos puestos en marcha contribuimos a pacificar situaciones conflictivas. Bueno, hay una cuestión. Chicas, ¿puedo? Perdón. Ya terminamos. Sí, Sandra, claro que podés. No sé si ahora o después, cuando quieras. Bueno, no, después termino, bueno, chicas. Termino, esto es cortito. Este equipo, les contamos, es un equipo que no tiene institucionalidad. Nosotros somos operadores empleados del fuero, profesionales empleados del fuero. Norma es una abogada que no pertenece al Poder Judicial, pero como es mediadora y le gusta trabajar y tiene vocación de enseñarnos, participa en este dispositivo. Cuando Sandra lo hacía siendo directora del centro de referencia. Esto implica que los jóvenes que están en libertad los tenemos que atender en turno tarde. Y con los jóvenes que hay que atender por la mañana porque están detenidos, tenemos que hacer mucho esfuerzo en nuestras agendas. Por otro lado, no tenemos un lugar. Nosotros en nuestros comienzos trabajamos en la sede del Colegio Profesional de Trabajo Social, que nos dejó la sede para hacer capacitación, para atender a los chicos. En otro momento atendimos en el centro de referencia. Nosotros en este momento atendemos en la oficina de Nancy Carpanzano, en el Juzgado Penal Juvenil número 1, o en el cuerpo técnico. Es decir, sostenemos este trabajo porque queremos sostenerlo, porque creemos que sirve, porque nos da satisfacción, porque aprendemos mucho, y porque hay gente que nos acompaña y nos apoya. Todas estas personas que nos ceden el espacio y que colaboran, son muy valoradas por su apoyo. Por otro lado, nos vinculamos con gente que tiene la misma vocación y en otros distritos judiciales se está llevando a cabo experiencias parecidas. Cada vez que en un congreso o una jornada podemos participar, allí vamos, nos interesa aprender. Estamos gestionando participar de un espacio académico de capacitación y formación. Y por último quería remarcar que nosotros, este equipo,
que quiere seguir trabajando mejor, que trabaja con mucha responsabilidad, supervisa semanalmente su trabajo. Supervisar es revisar la práctica. Este equipo semanalmente, vía Skype, con el licenciado Besula, en algunas ocasiones con Ulf Christian Eirak, supervisa los casos, repiensa las estrategias, se cuestiona intervenciones, buscando siempre la mejor intervención, la intervención que sea más provechosa para el joven y para la víctima. Somos un equipo reflexivo. Y por último, nuestro desafío desde este espacio es contribuir a que el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil abandone esta opción predominantemente punitiva y que adopte una mirada humanizada, capaz de poner en el centro las necesidades de los jóvenes, de las víctimas y de la comunidad. Creemos que estaría muy bueno que el Poder Judicial ofrezca a la sociedad un servicio de justicia que contribuya a la construcción de una cultura de diálogo, de paz y de derechos humanos. Bueno, hasta ahí lo nuestro. Así que, Sandra, te cedemos la palabra. Bueno, no, intentará ser cortito, digo, porque veía preguntas recurrentes respecto de que toda la gente le preocupa lo que nos preocupó siempre en el equipo, que es tanto que se tarda para demandar, que muchas veces lo demanda la defensa, entre 1 y 2 años hasta que un chico accede por pedido de la defensa a un proceso restaurativo. Y yo creo que más allá de cuestiones puntuales, tiene que ver con que, considerando que también entre los participantes hay gente de otros países, la provincia de Buenos Aires tiene hace mucho tiempo un sistema de responsabilidad penal juvenil que lo pone por encima de muchas otras provincias y a veces en algunos países de la región. Pero todavía le debemos a los pibes estar más especializados. Es un fuero especializado que debe comprender que lo que tiene delante es un adolescente, una persona en formación que ustedes fueron explicando. La inmediatez y la futilidad temporal es moneda constante en la vida de cualquier adolescente. Lo que el robo de un celular para una víctima es un hecho traumático que recordará mejor o peor, pero toda la vida, para un adolescente haber arrebatado un celular dentro de 7 meses es la nada misma. Con lo cual, que todos comprendamos que lo que estamos trabajando es con personas que no son niños, pero tampoco son adultos, que están en un proceso de desarrollo y que la temporalidad y la inmediatez son cuestiones que parte de sus características es lo que no permite que los agentes comprendan estas cosas y que sería muy importante que al inicio del proceso los chicos que se considere accedan a procesos como este. Para un chico, un adolescente que cometió un acto infractor a los 17 años, a los 19 años es otra persona indefectiblemente y es muy difícil que comprenda qué le pasó a los 16, 17 años. Yo quería compartir el mail porque alguien me lo pidió, pero no me salió. Escribilo en el chat, si no te sale. Así lo pueden tener. Espera que lo pongo de vuelta. Justicia Restaurativa San Martín @gmail.com. Ahí está. Muchas gracias. Bueno, Perfecto. Por nada. Bueno, si quieren abrimos un espacio de preguntas. Igualmente, lo que estuve viendo mientras ustedes hablaban y se iban haciendo las preguntas, también fueron contestando. María Cruz también ha dedicado su tiempo a dar muchas de las consultas. Así que quien quiera hacer alguna pregunta puntual, habilita el micrófono y puede preguntar lo que quieran, porque acá estamos hablando, acá justamente hay una pregunta que hace Edith,
Límite de edad no tenemos. Al límite de edad. ¿Cómo? Ay, no lo escuché. Límite de edad. Límite de edad con los chicos con los que trabajan, con los jóvenes con los que trabajan. Nosotros trabajamos con todos los jóvenes que quieran trabajar en este dispositivo, que les interese, ofrecemos el dispositivo para trabajar, incluso es cierto lo que dijo Norma en algún momento, trabajamos gente que nos conoció, que había un conflicto en una escuela, nos pidió intervención y Tenía trabajamos. 14 años. Sí, pero no hay límite de edad, tampoco, nosotros trabajamos con los conflictos, así que tampoco estamos tipificando qué tipo de causas. Si hay necesidad de trabajar por parte del joven, y mejor si es con la víctima también, porque cuando la víctima no quiere participar, nosotros trabajamos igual. Si la víctima quiere participar, mejor. Yo me doy cuenta que en alguna filmina que pasé no expliqué esto. Muchas víctimas quieren trabajar, pero no llegamos a hacer un encuentro entre ambos. Pero llegamos quizás a hacer esto que comentamos en un caso de una carta, de una comunicación a través de las mediadoras. El espacio está abierto para un chico que esté en cualquier momento del proceso judicial, no importa eso, porque total, la intervención va paralela al proceso y no va a afectar la resolución de su causa. Es más, nos ha pasado, hay gente que participó del proceso y que quizás un año después nos vuelve a contactar porque surgió un conflicto en la familia, bueno, y nos pide mínimamente la escucha para poder orientarse. Y uno ofrece de vuelta el espacio. No sé si respondo. Bueno, hay otra pregunta que está relacionada, dice, ¿a cuántas entrevistas, reuniones o tiempo le lleva estos procesos restaurativos? Pregunta Sandra Marcela Le. Bueno, a mí me gustaría responder esa pregunta porque todo depende de cada joven. Nosotros, por ejemplo, estuvimos trabajando con un joven todo el año pasado, desde el mes de julio hasta fin de año, con ese joven y también con la víctima. Pudimos realizar un encuentro, y luego retomamos porque el joven quedó con ganas de trabajar otros aspectos. Hicimos como 2 etapas de mediación. Una primera, que tuvo como 8 encuentros el joven, que también trabajamos con la víctima, y luego otra etapa que tuvo como otros 8 encuentros. Todo depende. Con algunos chicos hay que trabajar más la cuestión de poner en palabras la historización propia, poner en palabras quién es, cuáles son sus intereses, qué necesita, abordar el conflicto. A algunos chicos les cuesta más que otros, algunos chicos ni siquiera pueden poner en palabras las escenas vividas. Y bueno, la idea es acompañarlos a que puedan empezar a poner en palabras, para de esa manera poder ir ordenando, que vayan visualizando ellos mismos cuáles son los participantes en las escenas, porque muchas veces el joven simplifica y te dice simplemente, yo estoy por un robo a mano armada, y lo primero que decimos es, bueno, hablame en castellano, decime qué es lo que pasó, quiénes estaban, por qué te pasó. Entonces, bueno, parte de los encuentros se trata de trabajar el conflicto, y para muchos chicos no es tan sencillo trabajar el conflicto, reconocer los participantes, reconocer a quienes dañó con su conducta. Es todo un proceso que depende de cada uno. Con algunos quizás hacemos 2 encuentros, y luego un encuentro con la otra parte, y con otros quizás hacemos 8 encuentros, y no hay un encuentro con la otra parte. Y agrego algo, Sonia, si terminaste. ¿Terminaste, Sonia? Quiero agregar algo. Sí. Bien. Muchas veces la toma de decisión respecto de la cantidad de sesiones y la cantidad de reuniones que hacemos con cada caso también depende del equipo reflexivo que hacemos cada semana. Como hacemos entre nosotros una revisión de las prácticas,
también vemos la utilidad del dispositivo, hacia dónde vamos, ¿sí? Si estamos encaminados hacia un acompañamiento, si hay un compromiso del joven con este tipo de trabajo. Entonces vamos decidiendo también la cantidad de reuniones y sesiones en base a esa revisión constante de la práctica que hacemos. En promedio, 6, 7 reuniones, pero tal como les aclaraba Sonia, depende de cada joven. Nada más. Pero no sé si alguien quiere hacer alguna otra consulta, pregunta que les haya quedado. Sí, ahí yo veo Elevan una informes. pregunta. ¿Cuál? Y dice que si se elevan informes. Sí. Nosotros cuando empezamos a trabajar, a pedido de un operador judicial, le elevamos un informe diciéndole que vamos a empezar a trabajar. Quizá le decimos, ya tuvimos el primer contacto y vamos a comenzar un proceso de prácticas restaurativas. Intentamos informar que comienza el proceso, intentamos informar si se realiza un encuentro con la otra parte, intentamos informar cuando finaliza. En nuestros informes guardamos la confidencialidad, entonces lo que decimos es, participó, cuántas entrevistas, si trajo otros significativos, podemos agregar, trabajó con entusiasmo y adhiriendo a la propuesta, agregamos si la víctima también participó, si se pudo hacer un encuentro, en algunos casos hasta hacemos un acuerdo escrito. Exacto. Todo eso lo informamos, pero no informamos lo que pasa dentro de las reuniones porque nosotros estamos obligados a mantener la confidencialidad. No, sirve, a ver, ¿puedo aportar algo, Sonia? Obvio. Simplemente, cada caso tiene respuestas diferentes y de acuerdo a la etapa procesal donde esté. Yo soy juez de juicio, entonces estoy al final del camino. Por ahí, a veces cuando llegan algunas cuestiones, digo, pero ¿cómo esto no lo empezaron a trabajar antes? Y depende de muchas cuestiones, depende de qué operadores, qué grado de escucha y sensibilidad pueda tener el defensor. ¿Por qué? Porque no está marcado en una ley, en una pauta de política criminal ab initio de intervención de equipos de práctica restaurativa. Entonces va a depender mucho del operador. Pero si sirve, por supuesto que sirve. Para lo que más sirve, para prepararlo y fortalecerlo al joven para poder pararse mejor frente al conflicto o superar el conflicto que tuvo y poder dar mejores explicaciones. Los chicos pueden verbalizar mejor lo que les pasó y pueden dar cuenta de procesos de evolución. Todos los procesos son orales y si hay que hacer una cesura de juicio, los chicos hasta se posicionan y se paran desde otro lugar después de haber pasado por un proceso de esta naturaleza. Y no es simplemente porque son unos psicópatas que entienden lo que tienen que decir, sino realmente uno comprende que los chicos han pasado por un proceso que ha generado una transformación y que ha logrado determinada composición y representarse y poder lograr determinada empatía y ponerse en el lugar del otro. Sirve para eso, para poder justificar mejor una decisión judicial, para poder individualizar mejor o no aplicar una sanción. Hay 2000 oportunidades en las cuales uno puede hacer gala del trabajo que se ha realizado. Pero principalmente tiene que ver con la impresión personal recogida por quien decide en función de la nueva mirada que puede tomar el chico. ¿Sí? Esto sirve para momentos para pasar de un sistema de encierro más severo a un centro de contención que es un dispositivo más atenuado. Puede servir para un montón de posibilidades, como para poner fin al proceso, depende de las características del hecho, la violencia, el momento, cómo se para también el Ministerio Público frente al caso, y que bueno, cada uno sabe lo que tiene que hacer. Sencillamente, como Sandra dice, la especialización es lo que nos va a marcar la diferencia. Y sí estoy de acuerdo que cuanto más cerca se esté de trabajar de forma más temprana, va a ser más saludable la respuesta que uno puede llegar a acompañar. Nada, yo les agradezco el trabajo, sé que es un trabajo que ustedes hacen cotidianamente desde un lugar de voluntariedad, que todavía no podemos encontrar un espacio institucional más allá de haberlo intentado mucho, pero hay que reconocerlo que son espacios que
que hacen a la salud del sistema penal juvenil y que nos permitan renovar estrategias y pensar que cuando la ley habla de todas las posibilidades que dan, y el principio de mínima intervención y de la composición del conflicto, bueno, estos son los ejemplos más claros y para lo que trabajamos todos los días. Les agradezco la participación, el compromiso del cuerpo técnico, del CESOC, de los fiscales, defensores y jueces que ponen compromiso, o la misma comunidad, para poder llevar estos ensayos y estos trabajos adelante. Gracias, buenas noches. Gracias, doctor. Bueno, así terminamos entonces con las palabras del doctor Peñañori, haciendo las propias. Les agradecemos a todos, nos volvemos a ver el próximo martes. Agradezco especialmente a Tania Dolte, a Norma. Ahí alguien quería hablar, ¿eh? Me parece que hicieron una pregunta más. Y Mariana quería hablar. Mariana está levantando la mano. Ah, no la veo, Mariana. Acá, bueno, porque aparte no figuro con nombre, no sé cómo ponerme, pero no importa. Claro, yo no. quería quería preguntarle a las compañeras y a lo mejor al público en general, es decir, a los operadores, ¿por qué creen ustedes en que hay tantas resistencias o negación a estos espacios de trabajo? Es una pregunta, es una reflexión. Digo, los fiscales en general no lo piden. Yo creo, Mariana, yo creo creo esa pregunta puntualmente, creo que en muchos casos se lo vincula con la impunidad. Es decir, cuando uno habla de un proceso restaurativo, los fiscales en muchos casos, en otros no, pues tenemos fiscales que participan y que están de acuerdo, pero creo que lo que cuesta es pensarlo desde el lugar donde lo hacen las profesionales que acabamos de escuchar y las que escuchamos las veces anteriores, que está íntimamente vinculado con un tema de impunidad. Quiere pasar por, lo querés hacer pasar por este proceso restaurativo para cumplir menos pena, para no cumplir pena. Entonces, creo que esa es la resistencia. Y además, porque hay una falta de política criminal dictada desde lo que es, si se quiere, por un lado, las fiscalías generales de cada departamento judicial, cada uno sabrá cuáles son las políticas criminales que se le baja al fiscal o al defensor para que vaya incorporando estas nuevas prácticas, ¿no es cierto? Si no existen estas medidas, digamos, de política criminal, se le hace mucho más difícil a los fiscales poder aceptarlas. Y también algunos jueces que tampoco lo tienen, bueno, cada uno sabe en su departamento judicial, pero hay muchos jueces que tampoco están de acuerdo con esto o no lo ven con buenos ojos, hasta tanto, dicen muchos, ¿no? Hasta que la ley puntualmente no diga que, entonces creo que hay una resistencia desde ese lugar, porque además hay una resistencia a un cambio que pensamos alguna vez hace mucho tiempo, cuando vino el nuevo fuero de responsabilidad penal juvenil, pensamos que iba a quedar atrás el sistema tutelar, y cada vez avanza más y más y más y más, y los operadores del sistema, lamentablemente, en muchos casos, siguen anclados en esa postura. Así que creo que en mi modo de ver pasa un poco por ahí. Sí. ¿Sabes? Quería comentar, en un caso donde habíamos avanzado muy bien con el joven que estaba en Nogués y con la víctima que también era del barrio, un caso de lesiones, la víctima tenía muchas ganas de participar, pero el juez no nos autorizó que el joven pueda entrar a Nogués a hablar. Y luego cuando el joven tenía salidas y había un espacio comunitario donde nos ofrecieron hacer el encuentro, el juez dijo, el joven no puede acercarse a la víctima. Y no pudimos hacer el encuentro. Pero, a ver, yo lo señalo porque me parece que no tuvo, yo no termino de entender si es falta de información, si es falta de comprensión, o es elección de un tipo de forma de trabajo. Una vocación por la naturaleza punitiva de la persecución penal.
que está más asociado a lo adulto, y en la especialización no debiera estar asociado a un sistema especializado para adolescentes. A este fuero le falta especialización todavía. Mucho recorrido. Vamos a estar así hasta mañana. Bueno. Bueno. Tal vez la publicidad nos ayude. Sí, sí, sí. Bueno, no sé si Y quedó... hay que formarse, muchachos, y a veces no hay disposición para formarse, ¿no? Hay que escuchar otras voces. Vamos y a a veces aplaudir a falta disposición. Así que las bueno, sí, felicito. son Las una felicito a las... al Muy grupo. bueno para el equipo. Muchas Bravo. gracias. Gracias. No, gracias por el apoyo. A Mariana, que es mi jefa, mi coordinadora, a Sandra del Centro de Referencia, Ya a están todas Gabriel, homenajeadas. aguantando, la dimos el juzgado. Todas homenajeadas. Gracias. Vuelvo a repetir a Sonia, a Norma, a Nancy y a María Cruz. Bueno, a Sandra, que tuvo también su intervención, y a todos los que asistieron. Nos vemos el próximo martes, y el próximo martes confirmamos la fecha que hablamos hoy temprano con el doctor Peñañori. Cariños a todos. Gracias por el espacio. Gracias por la escucha. Hasta luego. Chao, hasta luego, buenas noches. Chao, chao, Gonza. Chao, nos vemos, que tengan linda noche. Gracias por la exposición. Fue muy clara. Chao, no te había visto. Muy bueno, gracias, chicas. Muy buena la exposición.